Estamos viviendo ya en un mundo multipolar, donde cada pueblo cada vez más decide por sí mismo su propio destino y no estamos esperando que lo impongan, como en el periodo neoliberal, las grandes transnacionales representadas por gobiernos como el de Estados Unidos o Inglaterra fundamentalmente. Entonces en la mañana nos dio mucho gusto que una iniciativa que lanza el gobierno mexicano en relación a que no se monopolice la distribución y la compra de los implementos para combatir el coronavirus, sino más bien que se tome en cuenta las necesidades de todos los países del mundo, que fue promovida por México y que en esencia ya fue aceptada, pues nos da mucho gusto porque es una iniciativa que va orientada, por un lado, a la equidad, como se establece en la Constitución mexicana, y uno de los principios que siempre hace énfasis el licenciado López Obrador es la igualdad jurídica de los estados, o sea, que sea equitativo, que no se monopolice por un lado, y por otro, que sea ya pues, las Naciones Unidas las que puedan intervenir ahora que es un problema mundial para la resolución del mismo, y que no quede concentrado en las decisiones que pueda tomar, como en el pasado fue, pues las grandes potencias imperialistas fundamentalmente. Nos dio mucho gusto. O sea, la propuesta que hace el presidente de la República tiene un profundo contenido humanista y, reitero, se basa en la igualdad jurídica de los estados. Por otro lado, ante las acciones de campañas negativas en contra de la forma en que México ha abordado el tema del combate al coronavirus, quisiéramos mostrar, nada más para ver la diferencia, qué está pasando en otros países. Y quisiera referirme fundamentalmente, ustedes saben que existe el grupo de los 20, el G20, donde son los países pues, más industrializados, más desarrollados desde el punto de vista económico, científico, etc. ¿Cómo se está viendo el tema del coronavirus en estos países? De los 10 países más contagiados el día de hoy, 8 precisamente pertenecen al G20, y aquí lo vemos: Estados Unidos, España, Italia, el número de casos comprobados, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Turquía, y salvo Irán y Bélgica, que no están en el G20, pero pues son los que presentan el mayor número de casos. Por otro lado, si comparamos los países, por ejemplo, que están en el mar Báltico, que están en Europa, y a los que, por ejemplo, el licenciado López Obrador hace alusión a su buen sistema de salud, uno de ellos, por ejemplo, es Dinamarca. Entonces, en el caso de Dinamarca, el número de casos confirmados son, como se ve, 7.073, comparativamente con México, que son menos, 6.297. Pero aquí algo muy importante es que la población de Dinamarca, 5.6 millones, es más o menos el 4.4 de la población que tiene México. O sea, hay una diferencia enorme. El número de fallecidos allá son 336, en México son 486. Bueno, hay una diferencia muy grande por el número de pobladores. Otro de los países importantes, otros dos que ha hecho alusión el presidente de su buen sistema de salud, por ejemplo, es Suecia. Pero ahí hay 300.216 casos comprobados y han fallecido hasta el momento, desafortunadamente, 1.400 personas. Pero su población, 10 millones de habitantes, es menos del 10% de la población de México. O si vemos el otro país, Suiza, igual, la población 8.5 millones, el número de casos comprobados 27.078, el número de fallecidos 1.325. Entonces esto lo queremos resaltar porque la política que ha seguido el gobierno mexicano en tiempo y forma, en base a los estudios y a las proyecciones también de los modelos matemáticos que ha utilizado la Secretaría de Salud y que ha explicado muy bien el doctor López-Gatell, pues entonces quiere decir que estas campañas que se montan a través de noticias falsas, lo único que persiguen es tratar de desacreditar las medidas del gobierno que encabeza el presidente de la República, pero pues evidentemente que si se hace un análisis serio, objetivo, pues caen por su propio peso al suelo. O sea, así como son de enormes
esas mentiras caen rápidamente al suelo. Y no se necesita pensar mucho, porque ahora una buena parte y cada vez el mayor porcentaje de los mexicanos están cada vez mejor informados. También quiero destacar con esto que hay un reconocimiento a la labor que hizo nuestro representante en las Naciones Unidas, que fue rector de la Universidad de La Fuente, lo mismo para el secretario de Relaciones Exteriores, pero asimismo para Rocío Nale, y también así podríamos decir para el secretario y el subsecretario de Salud, y así podríamos mencionar el equipo que está orientando y encabezando el presidente de la República. Es decir, si hacemos una analogía con la historia, podríamos ver que en el periodo del presidente Benito Juárez, también el equipo que rodeaba al presidente Benito Juárez, pues eran personas totalmente comprometidas con la causa que encabezaba él, pero lo fundamental es que este grupo de liberales pues dio ejemplo también al mundo de cuál es la posición de un país que defiende con cabalidad su independencia y su soberanía. En el caso de México, debemos decir que en este momento que se está llevando a cabo la cuarta gran transformación, pues es el presidente de la República, rodeado también de un equipo de compañeros comprometidos, en el caso de la Ciudad de México, indudablemente la compañera Claudia Sheinbaum, que están rodeando a este equipo a las decisiones que toma el presidente de la República. Pero lo que es muy importante también destacar es que la dirección política la encabeza, la mantiene, la sostiene con ese gran esfuerzo extraordinario el presidente de la República. Entonces aquí también cabe para la reflexión que cuando se habla, por ejemplo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, algunos de mala fe tratan de decir que hay un exagerado culto a la personalidad, lo cual es totalmente absurdo. Lo que hay es una gran capacidad de un gran dirigente político, como es el presidente López Obrador, para que en casos difíciles, serios, se tienen que afrontar con mucha disciplina, como él lo hace, con mucha responsabilidad y también con una gran autoridad moral, que es la que él ha recibido cada vez más, porque, por ejemplo, en el tema del apoyo a las personas que menos tienen, como él lo ha recalcado N veces, pues también está en primerísima línea el apoyo, como ya se mencionó ayer, con 1 millón de créditos para empezar, de 25 millones de pesos. Igualmente que, por ejemplo, en la Ciudad de México, la función que está desarrollando la doctora Claudia Sheinbaum es apoyos de diversas formas, que en estos días se han anunciado también pues, a los habitantes de la Ciudad de México. Finalmente, quiero decir que los mexicanos debemos estar conscientes, confiados, de que quien está dirigiendo los destinos de nuestra patria es un gran patriota, pero también un gran ser humano con una gran sensibilidad, y que, como él lo ha dicho, con optimismo vamos a salir adelante y vamos a demostrar al mundo entero que México tiene un gran presidente, que México, en relación con los conservadores y los de derecha, pues deben saber que aquí hay mucho pueblo y también hay mucho presidente. Es decir, combinamos dos factores: un gran dirigente político con un gran pueblo que está dispuesto en unidad con el presidente a dar esta gran batalla para acabar con las noticias falsas y para salir lo mejor venturosos posible de esta pandemia que azota a todo el planeta, que además en el número total de personas, de casos comprobados en el mundo, como lo podemos ver, son 2.182.734. México, de ese universo, solamente tiene 6.297 casos. Es decir, no es ni el 1%, es aproximadamente el 0.3%, es la tercera parte del 1%. Y entonces valdría la pena reflexionar nuevamente por qué las medidas que ha tomado el gobierno mexicano han permitido que el número de afectados no sea tan elevado. México forma también parte del G20 y no está en la lista de los primeros 10 países más afectados, siendo de ellos 8 del G20. Pues porque ha tomado medidas en su tiempo, en su momento, y no han sido medidas, digamos, voluntariosas.
sino que están basadas en estudios científicos, como ya se demostró ayer también, donde están participando institutos como el Instituto de Matemáticas, varios institutos de matemáticas y también, lógicamente, los institutos o instituciones de salud en México. Es decir, aquí se está combinando la visión de un gran estadista con los datos científico-técnicos para poder afrontar de manera exitosa este tema que aqueja hoy a toda la humanidad. Hoy en la mañana también el licenciado López Obrador habló nuevamente de que ya se va a contratar a doctores que, digamos, voluntariamente, que tienen más de 60 a 65 años, pero para realizar labores en los hospitales donde no va a haber atendidos del coronavirus, sino otras enfermedades, porque aparte de esta pandemia que nos azota, pues siguen otras enfermedades que hay que atender. Entonces, criterio humanista, visión de estadista y una gran sensibilidad a favor de los que menos tienen, y además combinándolo con las cuestiones técnico-científicas, pues nos hacen a los mexicanos tener una gran confianza en el presidente de la República y vamos a salir adelante con optimismo y como él mismo dice, pronto vamos a estar todos en el Zócalo y en los grandes lugares de cada municipio, en las plazas públicas, pues dándonos muchos abrazos y muchas felicitaciones porque saldremos adelante bajo la guía del presidente de la República. Muchas gracias.